muchas gracias a la protectora por la invitación nuevamente. Y bueno, hablaremos hoy día de cuando las pantallas se acaban, ¿no? Y para eso, antes de empezar, quería que veamos esta imagen, ¿no? Que pues, puede ser una escena cotidiana para muchos hogares, para muchas personas, ¿no? La pantalla termina, pero la mente todavía sigue ahí esperando el próximo estímulo. Y eso es lo que sucede. Creo que antes hablábamos mucho, hasta hace unos años, una buena cantidad de años en realidad, de cómo es de las pantallas pensar en el televisor, ¿sí? Pero ahora las pantallas no son exactamente el televisor, sino las pantallas se vuelven el celular, la tablet, ¿no? La laptop. ¿Qué pasa cuando la pantalla se tiene que acabar? Porque en algún momento se tiene que apagar, de todas maneras, ¿no? Y hay reacciones que vemos que van a ir cambiando de acuerdo en realidad a la edad, ¿no? Creo que una de las cosas que nos preocupa más es la reacción que puedan tener los niños, pero ¿saben qué? También hay personas que pueden tener reacciones también en determinado momento complejas, ¿no? Vamos a ver cuáles podrían ser esas reacciones. Por ejemplo, los niños, cuando les quitamos la tablet o cuando les quitamos el celular. Empieza el llanto o la negociación. Han visto, la vez pasada estaba buscando videos para poner acá y después dijeron, no, el tema de derecho de autor es complicado, aunque estén abiertos, no sabía cuál poner, pero y también me daba pena poner algunos, se los digo con transparencia, me daba pena poner algunos videos porque son niños reales, o sea, de verdad, que alguien los ha filmado y y los cuelgan en línea, ¿no? Que llegan a un punto en que hacen unas pataletas increíbles, unos llantos increíbles, rompen cosas y todo porque les están quitando el celular. Ese definitivamente es un caso extremo, pero es cotidiano cuando a veces pasa lloren o que quieran negociar, ¿no? O que les digan el clásico, uno más, un ratito más, un ratito más, en un ratito más ya lo dejo. Y entramos realmente a negociar. Vamos a hablar un poquito después de esto, pero creo que tenemos que situar más o menos cuáles son esas reacciones. La reacción de los adolescentes es diferente, ¿no? Y creo que no necesariamente es que van a comenzar a negociar como lo haría un niño, sino que puede haber un poquito más de irritabilidad, ¿no? O tirar algo, decir, ay, otra vez, o simplemente me voy a mi cuarto y se aíslan, ¿no? O también hay algo que puede evidenciarse, como dice acá en la lámina, que es sensación de perder algo, porque sí, los podemos ver como que algo les falta, ¿no? Luego los adultos. Los adultos a veces en algunos momentos cuando no se está, ya no se está con una pantalla, pues entonces busca otra o trata de buscar otra. En realidad es increíble. Y eso nos pasa en realidad a todos, ¿no? No puedo decir que a los demás, no, todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. ¿Cuántas personas me puede decir que en la noche no ve algún TikTok, por ejemplo, algún video que sale en Facebook, no sé, en Instagram, y de pronto sigue y sigue, eran las 10 de la noche y de pronto, ¡plum!, son las 12. Eso pasa y nos puede pasar a cualquiera, porque en realidad estamos acostumbrados a mucha inmediatez y estamos acostumbrados a ver pantallas todo el día. Y ya se hace como muy automático. Y cuando estamos en tranquilidad, en algunos casos sí nos puede pasar eso de que estamos tranquilos y de pronto viene inquietud por ver más o por hacer otra cosa, porque se nos está dificultando últimamente a cualquier edad, siendo niños o siendo adultos, el tener etapas de silencio, tiempos de silencio o tiempos entre comillas de aburrimiento, ¿no? Eso se está dificultando. Pero hay algo importante. Cuando nos hablamos de pantallas, realmente no solamente hablamos o no basta de apagar, sino hay que aprender a volver. Hay que aprender a ver en qué momentos tenemos que hacerlo. Y pantallas estoy hablando más que nada que tengan que ver con juegos, con videos, con cosas que tengan que ver con entretenimiento, porque no estamos hablando del tipo de pantalla que yo, en mi caso, estoy viendo, porque estoy trabajando con una pantalla, ¿sí? Con eso me dejo entender. También, si están en el trabajo, todo el día están en oficina, están trabajando con una pantalla, es distinto.
El tema es cuando las pantallas son entretenimiento, cuando nos pegamos a algo así, ¿no? Entonces hay que aprender a volver a ellas, porque sí se puede volver. Entonces, hay que considerar que una pantalla siempre va a ofrecer una experiencia difícil de abandonar, como dice la lámina. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver algunas aplicaciones. A mí me encanta hablar de TikTok, porque en realidad creo que es una aplicación que me sirve de ejemplo cada vez que hablo del tema, porque veo que niños la ven, adolescentes y también adultos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ofrece algo así? Videos constantes, siempre hay algo nuevo. Hay personas que me pueden decir, pero estoy viendo noticias. Ah, veo a tal persona que dice noticias, ¿no? Pero, ¿qué nos ofrece esto? Como les digo, inmediatez, nos ofrece inclusive recompensas. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo que nos hace nos divierte, ¿no? Y siempre estamos en algo nuevo. Ahora, es bien difícil abandonarlo porque inclusive nos metemos a temas de compras que ya viene sería tema de otra charla en realidad cuando compramos y compramos. ¿Por qué compramos y compramos los adultos más que los jovencitos? Sería bueno que después lo conversemos, pero les dejo en el tintero porque en realidad creo que podríamos ir reflexionando. Esto ya hace que no sea difícil abandonarlo. Imagínense si le pasa eso a los adultos, ¿qué es lo que pasa a los chicos? ¿No? Cuando no estamos en la pantalla, cuando no estamos viendo, a veces, sobre todo ya para adolescentes, podría ser que el ritmo o el tiempo pase más lento. Porque claro, porque ya están con el estímulo, ¿no? Y obviamente se les dificulta también empezar alguna actividad nueva. Ahora, es importante que tengamos en cuenta algunos puntos, ¿ya? Que siempre me han preguntado, ¿a qué edad pueden ver el celular? O cuándo, mejor dicho, cuánto es lo que deberían de ver, ¿ya? En pantalla, fuera de lo que es trabajo o estudio, los niños hasta una edad de adolescentes. Mire, sinceramente, yo no tengo una respuesta en sí, porque depende de muchas cosas. Sin embargo, creo que es interesante lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y también la AAP, que es la American Academy of Pediatrics, que dice, menos de un año, obviamente, evitar pantallas, ¿no? Evitar cualquier tipo de pantallas sedentarias. Un año de vida no recomendada tampoco. No hay forma de que al año podamos darle una pantalla. De los 2 años hasta los 4 años, máximo una hora al día, pero menos es mejor. O que no existan. Ellos dicen que escolares y adolescentes no existe un número universal. Importa qué hacen, cuánto y qué está desplazando. Entonces, esto es lo que nos dice la OMS y la AP, pero sinceramente yo creo que no tengo una respuesta específica en qué momento pueden darle una pantalla. Yo creo que mientras más demoremos el tiempo de darles pantallas sedentarias, va a ser mucho mejor. Los niños pequeñitos no tienen por qué tener a la mano un celular o no tienen por qué tener a la mano una tablet. A veces lo que nos sucede es que en realidad puede ser que sea más fácil dárselo, ¿no? Para que esté un poquito más tranquilo. Eso les suele pasar muchísimo perdón, se me fue el dedo. Les puede pasar muchísimo a las familias, ¿no? Estoy ocupado, entonces mejor le doy esto para que esté tranquilo y no y me permitas a mí hacer otras cosas. Pero esto es muy complicado. También está el tema de si vas a tener celular o no va a tener celular. Lo vemos antes, pero quiero que una de las cosas que nos puede ayudar a entender si realmente es positivo o no es positivo que esté con un juego o algo por el estilo, es responder a las preguntas, ¿qué está dejando de hacer por estar conectado? Miren, hace mucho tiempo ya, no tanto, pero hace unos meses, leí que los países escandinavos, que empieza, creo que con Noruega por ahí, creo que fue el que inicia, o no sé, no me acuerdo si fue Finlandia el que inicia, pero va por ahí, ¿ya? Comienzan a quitar
inclusive de las escuelas en los primeros años, las tablets y todo el tema tecnológico, después de haber sido muy avanzados en ese tema. Es interesante que lo pongan porque en realidad están valorando, que es leerlo porque están valorando volver a la educación sin tantos estímulos de esos, hacer que los chicos puedan jugar, puedan interactuar con los demás, etcétera, más que con una tablet. Eso es importante. Si nosotros tenemos ya niños que están acostumbrados a jugar o a ver videos o tener estos aplicativos, etcétera, tenemos que tener un control y también responder esa pregunta, ¿qué están dejando de hacer? Y en realidad ahí van a saber cuántas horas realmente sería lo ideal o no. Porque si por estar con eso están dejando de hacer ejercicio, por ejemplo, algún deporte, porque es movimiento, están dejando de jugar, están dejando de conversar, están dejando de estudiar, ¿no? Están dejando de aburrirse, porque es bueno aburrirse y vamos a hablar después de eso. Entonces ahí es donde tenemos un grave problema. Y aquí también, sé que estamos hablando de pantallas en sí, en general, pero creo que, como siempre me preguntan el tema, ¿cuándo es que le debemos de dar celular? ¿Ya? Si es correcto o no es correcto. Yo creo que no existe una edad correcta universal, ¿no? O sea, no es que vamos a tener una edad específica. Creo que tenemos que pensar que cuando le vamos a dar celular a un niño, tenemos que pensar también en el tema de la madurez. La madurez del niño, la responsabilidad, ¿ya? Y eso depende mucho de la crianza que les hemos dado. ¿Cómo los estamos haciendo crecer? En lo personal, yo considero que los niños no tienen por qué tener celular. Eso es algo personal. Pero bueno, también dependerá mucho, como les digo, de para qué se va a usar y si el niño es totalmente responsable para el tema. Por ejemplo, ¿qué es, por qué puedo yo querer darle un celular? ¿Mm? Porque quiere, porque tiene que tener mensajería, porque quiere tener redes sociales. ¿Un niño la debe de tener? No, porque tiene que estar, quiere tener juegos, estímulos, etcétera. No, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que realmente queremos o pensamos que vamos a solucionar si le damos un celular? Al dar un celular, el niño tiene que estar lo suficientemente maduro, ¿ya? Como para saber utilizarlo. Hay algunas preguntas que nos podemos contestar también. La necesidad de comunicarse no necesariamente se soluciona con un smartphone. Yo no sé si venden ya los teléfonos de antes sin pantalla. Sinceramente no lo sé y quiero averiguar, porque cuando el tema es va a estar en tal lugar y necesita comunicarse, sería ideal que sí pueda tener un teléfono, ¿no? Si va a una fiestita, si lo dejamos algo, pero que nos pueda llamar, no necesariamente tiene que tener acceso a internet. No sé. Se los dejo en el tintero. Yo sé que es responsabilidad de cada familia, que es decisión de cada familia, ¿ya? Pero tendríamos que ver realmente si el niño es lo fue suficientemente maduro para tener un celular. No es el objetivo que los criemos sin tecnología, no va por ahí, ¿ok? Pero sí con madurez y que sepa realmente cuándo es que debe desconectarse. Antes de dar un celular, preguntémonos algunas cosas. Primero, ¿realmente lo necesita o lo pide porque todos tienen? Esa es una pregunta básica. ¿Puede respetar límites y acuerdos? Es decir, puede, si yo coordino con él o con ella que tiene tanto tiempo para uso, etcétera, ¿lo puede asumir o va a estar conectado todo el tiempo ahí? ¿Qué puede ocurrir cuando yo le digo ya es suficiente? ¿Mm? ¿Puede tolerar aburrirse, esperar o frustrarse sin una pantalla? Si lo he visto que no, lo más probable es que no deba darle un celular. ¿Mm? Yo le he enseñado, es decir, sabe qué hacer si recibe algún contenido sexual, violento, intimidante o de un desconocido. Sabe cómo protegerse de esto, sabe que me tiene que avisar, comprende realmente lo que se está publicando, lo que puede publicar. Y un punto importantísimo.
¿Estoy dispuesto a supervisar y acompañar su uso? Ese es muy importante. ¿Cuánto yo lo voy a supervisar? Hay varios casos, ya, que yo siempre digo, comento, porque me parecen muy buenos, porque en el colegio a veces tienen pues los grupos en los cuales tienen que comunicarse o se pasan alguna información y sobre todo en primaria veo que es a través del teléfono de la mamá o a través del teléfono del papá. O sea, son los padres los que tienen el grupo y a través de sus teléfonos los niños se pueden comunicar. Eso es excelente porque en realidad sí se usa como una comunicación y el padre o madre puede saber ya qué es lo que se está compartiendo. Vean muy bien el tema, porque también tenemos que preguntarnos, y aquí es la pregunta 5. ¿Realmente saben cómo manejarlo? Yo sé poner límites, yo sé poner límites y filtros a todo lo que va a haber, tendríamos que tenerlo en cuenta. Y también hay otra cosa. Si yo pongo límites de uso de celular, trato de corregirlos. Yo también tengo límites con el uso del mío. Preguntémonos esto, porque en realidad esto nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que podemos hacer. Recuerden bien que el problema en sí de las pantallas, de los videos, de todo esto, no es el disfrutar, porque está bien también. En determinado momento, a cierta edad, pueden ver algo. Como qué lindo es tener, no sé, pues 4 años, 5 años y ver una película de Disney, ¿no? Qué lindo. Pero ¿qué pasa cuando todo el problema o todo es que no pueden disfrutar sin que esté la pantalla? ¿Cuándo aparece el problema? Cuando nada es lo suficientemente interesante para que puedan dejar la pantalla. Cuando empiezan a aparecer algunas situaciones como vacío, ¿no? Que nada me provoca, ay, algo me falta, cuando hay irritación, cuando hay inquietud por revisar algo, por hacer algo, ¿no? Ahí es cuando tenemos dificultades. Normalmente, cuando hay dificultades con el uso de las pantallas, es como un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, y nos pasa a todos en realidad, pero podemos pensar en algo que nos pasa a los adultos en chiquito, por así decirlo, también qué pasa con los niños cuando ya están acostumbrados. ¿Quién no ha estado esperando, por ejemplo, que lo atienda el médico? Porque a veces los médicos no son puntuales, ¿no es cierto? Y de pronto sacan el teléfono para ver algo. No estamos, o sea, estamos realmente impacientándonos, estamos en espera, estamos sin hacer nada y esto nos tranquiliza, por así decirlo, nos entretiene. Entonces se convierte, ¿no? Vamos a hacer un ratito nomás, una cosita nomás. Imagínense si nos pasa a nosotros, ¿qué le pasa a los niños que aún no saben postergar 100% sus necesidades o a los adolescentes cuando ya están acostumbrados a la pantalla? ¿Qué es lo que pasa? Que el aburrimiento no lo manejan. Y este es un punto que creo que también es importante porque el aburrimiento tiene mala fama, ¿no? Ay, es que está aburrido, está aburrida. Pues tenemos que aburrirnos a veces y tenemos que dejar que los chicos se aburran, que los niños y las niñas se aburran, que los adolescentes también se aburran, ¿ya? Porque no tenemos que resolverles la vida también, no tenemos que estar llenándolos de estímulos. El aburrimiento puede ser en realidad algo positivo. ¿Por qué puede ser positivo el aburrimiento? Porque si estamos aburridos, vamos a crear alguna cosa también, ¿no? Claro, si es cotidiano, todo el tiempo pasa, que no hay nada que hacer, pues sí puede ser que el niño se frustre, pero también tiene que aprender a frustrarse. Hay unos juegos increíbles que pueden salir cuando se está aburrido. Entonces el aburrimiento, como les digo, tiene mala fama, pero en realidad puede ayudar muchísimo. Recordemos que cuando hay niños o hay adolescentes en casa, el rol del papá no es entretenerlos, no es que estén todo el día ocupados. En algún momento tienen que descansar, en algún momento tienen que también aburrirse. Conozco casos en que los niños tienen
todo el día copado. Por ejemplo, 7 de la mañana empieza su día en el colegio, 7, 7 y pico. Termina el colegio, o sea, su día normal. Van a actividades extra. De ahí regresan. De ahí tienen clases en línea. Vuelven a tener otra clase. Llega el momento de la cena. Vuelven a tener otra clase porque de verdad es así. Lo he visto. Y al final recién dormir. No hay un momento libre. No hay un momento también de distracción. Tampoco es viable esto, ¿ya? Es cierto que los niños, mientras más pequeños son, más facilidad para aprender, para adquirir nuevas cosas, etcétera, conocimientos, hábitos. Es cierto, pero también necesitan tiempo para descansar, necesitan tiempo para dormir bien, necesitan tiempo para aburrirse, necesitan tiempo para jugar, ¿ya? No solamente tenemos que pensar que los vamos a entretener. Y acompañar también puede ser dar tiempo para hacer otras cosas, ofrecer opciones. ¿Qué pasa? No necesariamente tenemos que solucionarles la vida, como digo, pero sí podríamos ayudarlos en determinado momento a tener opciones, darles opciones que puedan hacer, ¿no? Dos, tres opciones. Estar disponibles también para conversar en cualquier momento. Y me pueden decir, yo trabajo, no puedo estar pendiente, pero en la mayoría de los trabajos en algún momento hasta podemos recibir una llamada, ¿no es cierto? Pueden estar en casa los niños y nos pueden llamar si es que es necesario, etcétera. Pero a lo que voy es, podríamos tener opciones, pero no necesariamente tenemos que estar resolviéndoles todo el tiempo, ¿ya? O pensar que tienen que estar ocupados todo el tiempo. Por ejemplo, resolver ya podría ser entregar otra pantalla, organizar cada minuto, que es ya es el extremo, el ejemplo que les he dado, evitar cualquier tipo de frustración, y todo eso en realidad no necesariamente va a ser positivo. Muchas veces eh, hemos hablado o dicen, ¿no? Dicen bastante también, creo, a veces escucho en las oficinas, personas que trabajan, la gente joven es muy diferente, ¿no? O no tolera nada, quién sabe, no tenemos realmente la certeza. Pero creo que algo sí es cierto que está en nuestras manos y que sí podría estar en niños y en adolescentes, que a veces por tratar de que todo sea, entre comillas, felicidad, porque creemos que los papás son responsables de la felicidad de sus hijos, no los dejamos frustrarse. Y el no saber frustrarse cuando se es pequeño es no saber frustrarse cuando es adulto. Entonces, no tenemos ya que tratar de resolver absolutamente todo. Hay silencios y silencios que también son importantes considerar. ¿Quién sabe? A lo mejor si están en silencio, están tranquilos, comienzan ustedes a reconocer algunas cosas que podrían estar por ahí que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Tal vez no nos hemos dado cuenta que existe cansancio, que realmente están cansados por algo, que están saturados en algo y no nos damos cuenta porque no los hemos dejado estar libres de pantallas, libres de actividades. Tal vez no nos damos cuenta de alguna emoción que puede estar pasando. ¿No? Que puede ser, no sé, niños que están a veces irritables o que están, que muestran ciertas actitudes que pueden ser difíciles y a lo mejor están preocupados. Acuérdense que los niños se expresan distinto que los adultos, ¿no? Porque en teoría los adultos manejamos mejor nuestras emociones. O también pueden haber más cosas por ahí, ¿no? Que están en silencio y no nos hemos dado cuenta que recién ahí manifiestan que quieren conversar, que quieren ser escuchados. Entonces, eso es importante también. Ahora, cuando hay muchísima intensidad en las cosas que hacemos, ¿ya? Acostumbramos a que la atención no sea tan fija, que no sea realmente, que no la desarrollemos, porque a veces nos parece que estamos atentos, parece que un niño puede estar que hasta o 2 horas, 3 horas pegados en un juego o más, están generando una buena atención. Claro, lo pensamos porque están atentos al juego que están realizando, pero eso no quiere decir que puedan prestar atención
a todas las cosas, o a las cosas, mejor dicho, que son importantes. Que estén conectados 3, 4 horas en un juego, muy atentos, no quiere decir que han generado una buena atención en el colegio, ¿ya? Es distinto, porque ahí hay un interés, ¿no? Entonces, si nosotros queremos realmente pensar en que en algún momento se van a apagar pantallas y vamos a tratar de estar más en familia, vamos a tratar de que esté más consigo mismo, etcétera, etcétera, podemos identificar como que 3 momentos. Uno que nos tenemos que anticipar al momento que le vamos a decir, se termina. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Mm? Tenemos que sorprenderlos, tenemos que siempre, que lo que se nos ocurra o el tiempo que se nos ocurra van a estar en pantalla y después se los voy a quitar. No, deberían de haber normas, ¿no? Normas, acuerdos. Si yo te doy un celular, ¿cuáles son nuestros acuerdos? ¿No? La vez pasada escuché a alguien que me encantó lo que me dijo. Me comentó que su niña quería tener TikTok y creo que tenía 12 años u 11 años. La memoria no me da para tanto, 12 u 11. Y ella le dijo, ok, no vas a poder publicar esto, le dio sus normas. Y yo no sabía que había una forma de controlar muchas cosas ahí. Y ella veía todo lo que podía ver la niña y lo que publicaba, si es que en algún momento lo hacía. Y me pareció bien. ¿Saben por qué? Porque estaba negociando, entendió ya que sí podía ser, que podía darle la confianza de tenerlo, pero no al punto, por la edad, de tener apertura total, sino le dio un límite y la supervisó. Entonces sí me gustó mucho, me pareció un manejo muy inteligente emocionalmente y también cognitivamente de la mamá que me contó esto, de cómo le permitía con límites, ¿ya? Acceder a una red social. Me pareció interesante. Pero bueno, tenía las reglas claras, sabía cuánto tiempo podía estar, ¿no? Entonces, es importante anticiparnos. ¿Ya? Eso es importante, los acuerdos, saber terminar y también saber aterrizar. Vamos a ir parte por parte. ¿Por qué tenemos que anticiparnos? Porque en realidad vamos a reducir la sorpresa. Y esto ya va a evitar también que después hayan protestas, que hayan las clásicas, un minuto más o vamos, no, porque ya se llegó a un acuerdo. Entonces, si ya se generó el acuerdo, entonces ya no hay nada que hacer, se supone que lo tenemos que cumplir, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho, que siempre lo menciono, en otras oportunidades he estado también aquí en La Protectora, así que lo debo haber dicho y si ven todos los videos, van a escuchar. Me encantan las juntas familiares. Funcionan sumamente bien. ¿Por qué? Porque en una junta familiar, que no necesariamente tiene que ser todos los días porque es algo especial, nos ponemos de acuerdo en muchos temas y los hacemos partícipes y les explicamos las cosas y también validamos emociones, porque podemos decir, yo entiendo perfectamente que quieras ver más la pantalla, etcétera. Lo entiendo cómo te sientes. Y también tienes que entenderme, porque yo te estoy educando, esta es mi función. Por lo tanto, necesitamos poner un límite, necesitamos llegar a un acuerdo en los tiempos y ahí comenzamos a conversar y a que el niño y la niña también acepte lo que se está hablando. Son acuerdos, eso es importante, ¿ya? Ayuda muchísimo esto. Entonces, em, si ya nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos que estar a cada momento diciéndoles ya paga, ya cierra esto, lo otro, y empieza la discusión. No, porque ya está claro. Pero también me podrían preguntar, sí, llegamos a un acuerdo, pero llega el momento y no lo cumple. Ok, eso sería una súper pregunta, porque en realidad, ¿qué puede pasar? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Pero ahí sí no entramos a negociación, porque ya el acuerdo está. Entonces no podemos negociar, llegamos a esto y llegamos a esto. Yo siempre digo que en realidad no necesitamos enojarnos, aunque es humano, no necesitamos llegar a ningún extremo, aunque insisto que es humano, porque a veces me dicen mamá o papás, no, grité, dije esto y todo, ahora me siento mal.
A veces no somos muy amables con nosotros mismos y pensamos que tenemos que ser perfectos, pero en realidad a veces también podemos perder la paciencia o gritar o decir cosas porque somos seres humanos. Y así como validamos a los niños, también tenemos que validarnos a nosotros y tratar de entender que los acuerdos, ya, las normas que tengamos nos van a evitar que también terminemos perdiendo la paciencia. Porque, por ejemplo, en esto, acordamos la hora, ya no voy a estar diciéndole ya es hora, no, porque ya está. Entonces, vamos a evitar mucho trabajo. Los primeros días puede ser que en realidad haya más dificultad, pero no necesariamente esto tendría que mantenerse en el tiempo. ¿Qué pasa si se mantiene en el tiempo? Entonces ahí sí ya tenemos que consultar, hablar con un profesional, alguien que nos pueda orientar, porque si esto permanece en el tiempo, hay algo que estamos haciendo que no está funcionando. Ujú. Ahora, creo que otro de los puntos importantes es, el cuerpo nos puede ayudar, como dice acá, a cambiar de canal, sí. Porque nosotros decimos, concéntrate, haz esto o haz el otro, pero en realidad no necesariamente tenemos que estar hablando tanto en esto de hazlo, si también nosotros participamos y lo hacemos. Entonces, hay que tratar de tener varias opciones, varias opciones. Por ejemplo, tratar de pasar de hecho tiempo en familia es lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa si los papás llegan muy tarde? También me preguntan esto. Yo llego tarde. ¿Cuánto? El tiempo que les den tiene que ser bastante de calidad en el tiempo que están. Y ahí sí, de hecho, mamá o papá pueden llegar muy, muy agotados del trabajo, llegar tal vez 7, 8 o más. Pero el tiempo que estén tiene que ser de calidad con ellos, porque es el tiempo que les pueden dar. Y el sábado y domingo o el fin de semana o el día que tengan libre también tiene que ser de calidad. ¿Y por qué les digo de calidad? Y quiero hacer como un doble clic acá. Porque una de las más grandes dificultades que a veces se encuentra es cuando los papás trabajan mucho tiempo y después el día que están con los hijos, lo que hacen es consentirlos y ser permisivos porque tienen remordimiento porque no les han dado tiempo. Y, y al final es peor, ¿no? Entonces, ojo con ese punto. No necesariamente tenemos que ser permisivos y permitirles de todo porque estamos un rato pequeño con ellos. Ideales que les demos tiempo, ideales, como siempre digo, 8 horas para trabajar, 8 horas para distraernos y 8 horas para dormir, pero sé que la realidad para muchas personas no puede ser así, o para el común denominador. Entonces cuando queremos apagar pantallas, recuerden que tenemos que ofrecer menú, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo realmente podemos dedicar a tal cosa? Démosles opciones, vamos a caminar, vamos a conversar, vamos a hacer algo juntos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si son muy pequeñitos, podemos jugar, podemos leer juntos. A un adolescente no le voy a leer. A un niño de 11 años, 12 años tampoco le voy a leer, pero a uno de 5, 6, 7, 8 sí le puedo leer. Y es un momento de estar juntos. Tenemos que elegir opciones, cosas que podemos hacer para que estén fuera de esa pantalla, volver al movimiento, volver a hacer diferentes actividades. Cuando estamos cerrando, cuando decimos cierre ya, hemos anticipado, estamos terminando, tenemos opciones, vamos a cerrar, etcétera. Pero hay niños que se van a molestar, se van a fastidiar. Igual tenemos que validarlos. Acuérdense que el validar no quiere decir ya que vamos a aceptar, por ejemplo, una actitud que sea negativa. Por ejemplo, podemos decir, entiendo que te sientas mal, entiendo que te sientas decepcionado, entiendo que te sientas triste porque querías continuar, ¿no? Entiendo que realmente terminar te cuesta, dejar la pantalla te cuesta, ¿no? Lo entiendo. No necesariamente el que lo entienda quiere decir entonces que le voy a dar más tiempo. Esto de la validación, ¿ya? Es importante. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil llegar al niño y le va a calar. Es muy distinto a decir, por ejemplo, te estás volviendo adicto, estás mucho tiempo, te estás volviendo adicto, todo el tiempo es en la pantalla, no sabes controlarte, ¿no? O estás llorando, si lloras no lo vas a usar más. Eso es increíble, pero es como inversamente proporcional, o sea, realmente no va a funcionar, no los va a ayudar. ¿Ya? Lo que ayuda es la validación
y la firmeza. No es momento. Pero aquí también tenemos que tener algo claro. Si nosotros queremos, ¿ya?, que las pantallas se apaguen y tenemos que darles alternativas y queremos que pase todo esto, pues nosotros también tenemos que saber apagarlas y tenemos que saber volver fuera de la pantalla. ¿Qué pasa si yo les digo, por ejemplo, ya, basta? Han estado tanto tiempo en el celular o en la tablet, ya basta. Pero estoy cenando con ellos, estoy almorzando con ellos y de pronto sigo contestando el teléfono y sigo viendo mi teléfono porque estoy almorzando, pero con el teléfono al costado. ¿Qué mensaje le doy? O estoy conversando todo, pero siempre estoy con mi teléfono al costado. No, yo sé que somos adultos y que es distinto también. Algunos puede ser, hay horarios, ¿no? Por ejemplo, tal vez en el almuerzo o algo, uno lo puede decir, estoy esperando un tema de trabajo, chicos, voy a ponerlo acá, pero todo el tiempo es las 24 horas. O nosotros estamos un poco también lo que le decimos a ellos diciendo, estás adicto al teléfono, siendo el adicto al teléfono. ¿Mm? Así que tenemos que educar con el ejemplo. Eso es muy importante. ¿Ya? Ahora, acuérdense que si nosotros no podemos dar pausa, ellos tampoco lo van a realmente hacer, porque nosotros les estamos dando el ejemplo, ¿no? Entonces, la desconexión no significa lo mismo para todos y tengamos en cuenta esto. ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué necesitan los adolescentes? ¿Y qué necesitamos los adultos? Los niños necesitan estructura, estructura. Por eso son los límites que ponemos, por eso son los horarios. El clásico ejemplo para estructura, un niño pequeño, es su hora de dormir. Tienen que dormir a la misma hora, ¿no? Tienen que tener una estructura, porque generando hábitos, ¿ya? Tienen más, inclusive tienen más seguridad en sí mismos. Ellos, la consistencia, ¿ya? O mejor dicho, a través de la consistencia aprenden y eso les da seguridad. Como los adolescentes, ya, no solamente sí necesitan estructura también, pero necesitan participación, con ellos es mucho más importante que dialoguemos y dialoguemos al detalle, ¿sí? Y los adultos necesitamos coherencia. Por lo tanto, es importante que aprendamos a distinguir lo urgente, real, de lo que es un hábito automático. Por eso les digo, cuando estamos acostumbrados también los adultos a que nos jale el ojo, ¿ya? Y de pronto el mensaje, y estamos todo el tiempo así. Hay que aprender a desconectarnos para que ellos se desconecten también. Acuérdense que con los adolescentes, más que nada, tenemos que conversar sobre los límites. Eso es importante. Cuando tengamos estas juntas familiares, si las quieren tener porque son fabulosas, hay que escucharlos, ¿no? Escuchar para qué usan las pantallas, escuchar qué es lo que están, qué es lo que necesitan, acordar momentos. Esto va a evitar que cuando se dé el conflicto tengamos problemas. Porque durante el conflicto, cuando ya el conflicto le estamos quitando algo, a veces ellos pueden ser un poquito más irritables porque es obvio también un tema hormonal se ponen más irritables así en la adolescencia y salen también conductas de los papás como empiezo con el sermón, empiezo a comparar, ¿no? O no nos vamos exactamente a la revisión de lo que habíamos acordado, sino simplemente atacar porque ya estamos cansados, porque algo pasó, etcétera. Entonces, para evitar todo esto, que al final no es positivo, pues tenemos que haber hecho acuerdos con ellos. Eso es importante, ¿ya? Conversen. Sí es importante conversar con los niños pequeños, con los adolescentes, se hace vital, ¿ya? En el sentido de entender mucho más y llegar a un acuerdo. Ahora, eso también hay que tener en cuenta, como dice esta lámina, no necesariamente porque un niño ya esté muy conectado en algo, por ejemplo, en un juego o algo, quiere decir que está siendo dependiente. No necesariamente va a ser así. Tenemos que ver frecuencia, actitudes que pasan antes, después, qué pasa cuando no lo tiene. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es
que cuando nosotros estamos formando los límites para que no estén tanto tiempo en pantalla, debemos de ser también muy, ¿cómo les digo? No tajantes, porque no va por ahí, sino muy concretos. Esa es la palabra, concretos, concretos en la comunicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ya tenemos un acuerdo y el niño no está respetando el acuerdo, simplemente se lo tenemos que recordar y evitar la conversación, no, evitar una discusión si es que sabemos que se puede ir de las manos. Recuerden que cuando uno es imprudente, el otro tiene que ser prudente, ¿ya? Y el prudente tiene que ser el adulto. ¿Por qué? Porque se puede, con algunos niños o adolescentes puede haber una discusión un rato más, pero ¿por qué? Pero hay que revisar y esto, y comienza a discutir. Y si yo levanto la voz, él va a levantar la voz tal vez, y así se da una escalada simétrica que en realidad puede ser muy perjudicial. ¿Qué pasa si aparecen crisis cuando cuando queremos apagar la pantalla a un niño? Pues entonces creo que deberíamos de priorizar seguridad, regulación y aprendizaje, ¿no? Depende mucho del niño y de la forma como se va a expresar. Yo insisto que si desde muy pequeños hemos tenido comunicación, hemos establecido límites, les hemos dado hábitos, hemos generado horarios desde muy pequeños, en realidad la probabilidad de que después tengamos niños que no aceptan indicaciones, no quieren cumplir los acuerdos, etcétera, ¿ya? Es mucho más baja. Esa probabilidad se va haciendo más pequeña, ¿ya? Pero si no, también realmente tendríamos que darles espacios para que puedan reflexionar o que se les pase el momento de la exaltación, por así decirlo, para que después podamos reflexionar y y llegar a un acuerdo. Ahora, entrenemos la capacidad para terminar algo. Entonces, ¿qué pasa? Si ya los chicos que tenemos en casa, niños, niñas o adolescentes, están muy acostumbrados ya a la pantalla y sabemos que no deberían estar tanto tiempo, vamos a hacerlo de poco a poco, vamos a hacer temas graduales, ¿no? Primero, entrenarnos como pequeñas pausas breves al día de lo que se esté haciendo, finales predecibles, como dice, ¿no? Cada vez ir aumentando esto, pero sin dramatizar el tema. Es así, punto, ¿no? O sea, vamos a hacer tal cosa, nos toca hacer lo otro, etcétera, pero quitémoslo, ¿no? Y todo esto que nos incluye a nosotros como adultos, porque de esta forma compartimos tiempo, ¿ya? Compartimos tiempo y les enseñamos que también podemos estar sin ellas. Creo que también tendríamos que tener en cuenta algunas alertas, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciéndoles mucho, estamos tratando de que estén menos conectados, pues pensar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los señales que vamos a tener en cuenta? ¿Quiénes van a participar para tener los límites? Etcétera. Ahora, ya estamos terminando, porque ya estoy viendo que me estoy excediendo de tiempo. Y creo que hay que considerar cuando estamos en este proceso gradual, ¿ya? De darles pausas, ir aumentando, responder después de haber observado qué apareció. ¿Se aburrieron? ¿Se irritaron? ¿Qué pasó? ¿No? Para que vayamos entendiendo. También qué ayudó, qué alternativa fue la que más ayudó, cómo podríamos ir ajustando, ¿no? ¿Qué ajustamos? Duración, momentos, claridad de instrucciones, acuerdos, ¿no? Esto nos ayuda. Recuerden tres preguntas clave: ¿qué apareció, qué ayudó y qué ajustamos? De esta forma vamos a poder realmente seguir avanzando. Recuerden que el regreso a dejar, a hacer como antes sin pantalla, por así decirlo, es muy posible. Es muy posible, hay que dedicar tiempo. Hay que tratar de generar vínculos, ¿no? Presencia, conversación real. Hay que tener opciones para trabajar con el cuerpo también, hacerlos jugar. Si tienen deporte, mejor. También tienen que tener tiempo para descanso, silencio.
No solamente estoy hablando de dormir, también puedes descansar. Y a veces, ¿y por qué les remarco esto? Porque sí, hay personas que yo he escuchado que dicen, no, la ociosidad es la madre de todos los vicios, tienen que estar haciendo algo. No necesariamente tienen que estar haciendo algo todo el tiempo en el cual estén despiertos, tienen que descansar también, tienen que estar en silencio también, ¿ya? No seamos tan extremistas, pensemos también en uno mismo, ¿ya? Y también validar qué intereses pueden tener, porque en realidad no necesariamente nosotros les vamos a imponer algunos intereses, ellos tienen que tener sus propios intereses. Recuerden que cuando la pantalla se acaba, como dice la lámina, la vida no debería sentirse vacía. Podemos volver a hacer cosas que nos pueden interesar al cuerpo, al movimiento, a generar un vínculo importante al descanso y sobre todo a nuestros propios intereses. Bien, Silvia, espero que haya sido de interés el tema, que les haya podido aclarar algunos puntos. Solamente en modo de ayuda a memoria, vamos a ver 5 puntos. Recordemos que hay que reconocer la dificultad, ya que puede ser para algunos apagar la pantalla más que para otros. Recordar también que tenemos que anticipar y acompañarlos para que puedan realmente tener opciones concretas para regresar, ¿sí? Validar sin ceder, importante. Yo puedo validar la emoción que puede tener, pero no necesariamente esto hace que yo sea permisiva, ¿sí? Practicar juntos, que tiene que ver con el ejemplo, y sobre el tema gradual, revisar y ajustar cómo me ha ido en este tiempo y qué cosas puedo ajustar en sí.